se puede poner complicado, ¿sí? Si no ponemos especial atención en este asunto, ¿no? Continúa este artículo 91, ¿sí? Continúa este artículo 91 diciéndonos, ¿sí? Claro, repito los 4 elementos, ¿sí? De acuerdo con el artículo 91, los 4 elementos que puede presumir la autoridad, de acuerdo con el artículo 91, que superan a mis ingresos, son los gastos, la adquisición de bienes, los depósitos en cuentas bancarias y los depósitos a tarjetas de crédito. Estos 4 puntos, estos 4 elementos son los que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y entonces ya de aquí, pues nos continúa este artículo 91 estableciendo que, bueno, las erogaciones referidas en los párrafos, en el párrafo anterior, estos 4 elementos que les acabo de mencionar, se presumirán ingresos. Entonces, pues es aquí donde ya, pues, oye, pues, ¿qué no son erogaciones? Sí, o sea, el SAT, a través de este artículo 91, los convierte mágicamente en ingresos, los presume ingresos, cuando se trata de personas físicas que no están inscritas, ojo, en el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí vamos a ver 3 puntos. ¿En qué casos la autoridad, estos 4 elementos que vimos hace unos momentos, los va a presumir ingresos? Primero, ¿sí? Si tú no estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y hay una situación en donde gastas más de lo que aparentemente tienes, aunque no estés inscrito en el RFC, ¿sí? Ojo, esto no es un requisito el estar inscrito para caer en este tema de discrepancia, va para todos. Entonces, primer caso, ¿sí? No estoy inscrito en el RFC y tengo más gastos que ingresos reportados. Oye, ¿dónde los reporté? No te preocupes, el SAT tiene, y vamos a ver al final de esta plática, que tiene acceso a una red de información impresionante en donde no necesariamente le tengo que estar presentando declaraciones cada mes o cada año, ¿no? Ya se hace de información a través de otros medios, ¿no? Entonces, no importa si no estás inscrito, si tienes ahí una discrepancia en cuanto que te das una vida muy alegre y no declaras nada de ingresos, y etcétera, etcétera. Entonces, presume que hay un ingreso omitido, que hay una discrepancia. Aquí puse en esta lámina, ¿sí? Cuentas bancarias, esto que tantas veces hemos escuchado, ¿no? En muchísimos lados, ¿no? Oye, voy a ir al banco, pero ya me dijo el gerente que puedo abrir una cuenta sin efectos fiscales, entonces yo creo que ahí voy a meter mi dinero, ¿no? Entonces, ¿es mito? Entonces, ¿será realidad esto? ¿Es verdad o mentira? Hay cuentas no fiscalizadas, hay cuentas no fiscales. Entonces, tenemos cuentas bancarias fiscales y las famosas cuentas bancarias no fiscales. Bueno, damas y caballeros, la realidad es que todas las cuentas están fiscalizadas y todas las cuentas son fiscales, ¿sí? Yo no conozco una que no sea fiscal, al menos dentro del sistema financiero, ¿verdad? Ya, si ustedes tienen una cuenta ahí abajo del colchón, bueno, pues ese es otro boleto, ¿no? Pero en el tema de cuentas en el banco, pues todas tienen un efecto fiscal. Que a lo mejor administrativamente habrá quien diga, bueno, yo tengo una cuenta para efectos fiscales y una para efectos no fiscales, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dentro de mis movimientos como actividad empresarial, pues ahí tengo una cuenta, a lo mejor la cuenta Banamex A, y a lo mejor para efecto de gastos personales, un dinero que ya pagó impuestos, de mis utilidades que retiro a través a lo mejor de algún sueldo, de a lo mejor mi misma actividad empresarial, cuando hago retiros que ya pagaron impuestos, y bueno, pues a lo mejor puedo abrir una cuenta de naturaleza no fiscal, donde no voy a mezclar con lo de mi negocio, ¿no? Y bueno, ahí sí tendría este efecto, pero al final del día las dos van a estar fiscalizadas por Hacienda, ¿eh? O sea, al final del día no conozco, no existe en este país al menos, y en el sistema financiero menos, ¿sí? Cuentas fiscales y no fiscales, todas son fiscalizadas. Y bueno, para que no estemos ahí de que, bueno, acá no quiero declarar, pues le meto acá y ahora sí declaro. Todo lo que tú metas al banco va a estar
perfectamente amarrado, ¿no? Para efecto de la autoridad fiscal. Y bueno, esta frase célebre del Vox Populi, ¿no? Aquí en México, que nos luego planteamos, ¿no? El Vox Populi reza, ¿verdad? Voy a depositar este dinero en mi cuenta bancaria no fiscal, ¿sí? Para no pagar impuestos. Vox Populi. Esta es una locura, ¿verdad? Esto no puede ser. Bueno. Siguiente lámina. Entonces, estés dado de alta o no, primero, no estás dado de alta, no te preocupes, ¿sí? Vas a terminar en este juego de la discrepancia fiscal, ¿no? Vas a terminar involucrado en este tema de la discrepancia fiscal. Luego, entonces, segunda situación. Si estás inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, pero no presenta las declaraciones teniendo esta obligación, ¿sí? Entonces, segundo caso, no presento declaraciones teniendo la obligación de hacerlo, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Sencillo, omisión en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, ¿sí? Obligación en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces, así se denomina este asunto, ¿no? Cuando omites presentar las declaraciones, la Secretaría de Hacienda tiene facultades para presumir que estás en una situación de discrepancia fiscal. Ojo, cuando no presentas obligaciones fiscales teniendo esta obligación, teniendo esta responsabilidad. Y el tercer asunto, el tercer caso, también se van a presumir ingresos, ¿sí? Aquellas cuestiones, ¿sí? Cuando aún presentando, ¿sí? Ojo, aún presentando tus declaraciones, ¿sí? Declaras ingresos menores a los que tienes, ¿no? Lo que platicamos hace rato. Oye, entonces, aquí, oye, no quiero que el SAT se entere, entonces voy a meter este depósito, esta cobranza, a esta cuenta que es no fiscal y esta la fiscal. O dejen ustedes ya ni siquiera en el banco, ¿no? Cobran y a lo mejor ni al banco lo depositan, ¿no? Independientemente de esto, estás omitiendo ingresos y esto, bueno, la omisión de ingresos primero es, entonces, estás inscrito y omites presentar declaraciones. Caes en un tema de discrepancia. Aún estando inscrito, presentas tus declaraciones, pero falseas la información en tratándose de los ingresos, omitiendo o escondiéndolos. Entonces, también para la autoridad estás en un tema de discrepancia fiscal y se va a presumir ingreso, todas esas diferencias que estás ahí jugándole por otro lado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este asunto. Continuamos. Entonces, ya una vez que tenemos estos tres elementos en donde aparentemente presumimos, perdón, sí. Donde aparentemente presumimos, dicen que tengo la cámara cerrada, pero estoy aquí, me estoy viendo. Ok, continuamos. También, por último, tenemos entonces en el tema de asalariados. En el tema de asalariados, se entiende que quien reporta los ingresos de los asalariados es el patrón, el prestatario, el patrón del trabajador, a través de las declaraciones y los pagos de retenciones que hace, se entiende que son los ingresos que un asalariado tiene, los que reporta el patrón, a través de los FDI de nómina, en este caso, a estas alturas, y las retenciones correspondientes, y en ese sentido, los manifestados por estos sujetos
que efectúan las retenciones se consideran los ingresos declarados para las personas físicas en tratándose de los asalariados. Continuamos. Bueno, tenemos un relajo aquí con esta presentación, pero ahí vamos. Ok. Siguiente lámina, entonces. En esta siguiente lámina, vamos nosotros a establecer, ¿sí? Vamos a ver. No se van a tomar en consideración, ¿sí? No se van a tomar en consideración. Déjenme le paso aquí. Por aquí. Aquí está. Lámina 11. Lámina 12. Ok. Aquí, en este caso, el artículo 91 nos sigue estableciendo que no se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones. En los términos de este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago para adquirir un bien, para adquirir un servicio o como la contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de algún bien mueble o inmueble, un arrendamiento, ¿sí? O para realizar inversiones financieras, ¿sí? Entonces, aquí ya nos vamos al tema de actividades empresariales. Si tú las erogaciones las utilizas para tu negocio en actividad empresarial, cualquiera del capítulo 2, o bien eres arrendador del capítulo 3 de personas físicas, entonces aquí en este caso vas a caer en esta situación de, bueno, vas a evitar una discrepancia fiscal cuando los depósitos que hagas por tu actividad normal a tus proveedores, leámoslo así, entendámoslo de esa forma, pues esas no tendrían por qué considerarse tema de una probable discrepancia fiscal. También no se van a tomar en consideración, ¿sí? Cuando existan depósitos entre cuentas propias del contribuyente, ¿sí? Entre cuentas propias del contribuyente, ni los traspasos que se hagan de cuentas entre cónyuges, sus ascendientes y descendientes en línea recta y en primer grado, ¿sí? Entonces aquí vale la pena, aquí sí considerar lo siguiente, no se van a considerar depósitos para efectos de una probable discrepancia fiscal. Estos movimientos, desde luego los movimientos interbancarios de la propia cuenta del contribuyente, ¿sí? Y depósitos que haga a su esposa y a sus hijos, línea recta y en primer grado, ¿sí? Entonces, esto es importante considerar, ¿sí? A los hijos nada más. Oye, y entonces, abuelitos con nietos, no, ahí ya sería segundo grado, y entonces, sí son en línea recta, pero son en segundo grado, y ahí, pues, habría que cuidarse esa parte, ¿no? Continuando, ¿sí? Con este tema, los ingresos omitidos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados, se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? De los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los declarados. A través de sus mecanismos de control, la autoridad hace un comparativo entre los datos que ellos tienen y lo que yo estuve declarando, y ahí determina esta discrepancia. Sí, oye, yo tengo acá que me reportaste, no sé, 800 pesos, y la verdad es que acá con otras informes que tengo, le hace sistema financiero, tarjetas de crédito, tarjetas de saldazo, PayPal, cosas de estas, tienes 1,500 pesos, entonces, bueno, pues ahí hay una situación que no me reportaste, entonces ya tengo elementos para vincularte a